La Gran Pirámide de Giza. Es la más antigua de las 7 maravillas, también es la única que sigue en pie hoy. El faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, Keops, ordenó su construcción, que concluyó alrededor del año 2570 a.C. Fue el edificio de piedra más alto del mundo hasta mediados del siglo XIX, siendo superado por la iglesia de San Nicolae en Hamburgo. Los jardines colgantes de Babilonia. Fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II, en la Babel de los textos bíblicos, a orillas del Éufrates. El rey quiso presentar a la princesa Amitis un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las montañas de su florida tierra. La edificación consistía en terrazas escalonadas que se rellenaron con grandes cantidades de tierra para poder plantar una vasta variedad de plantas, flores y árboles. El templo de Artemisa en Éfeso. Artemisa era para los griegos la diosa de la caza, la naturaleza y los nacimientos. Su construcción comenzó por órdenes del rey Creso de Lidia en el siglo VI a.C. y tomó unos 120 años en completarse. Fue destruido finalmente por un incendio en el año 356 a.C. La estatua de Zeus en Olimpia, una escultura crisoelefantina construida sobre el 436 a.C. La estatua medía unos 12 metros de altura, esculpida en marfil con detalles en oro macizo. El trono también hecho con base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. Cuentan las leyendas que cuando el emperador Calígula ordenó la destrucción de la estatua, los soldados enviados entraron al palacio y escucharon la siniestra carcajada de Zeus, huyendo despavoridos. El mausoleo de Licarnaso es una tumba monumental de mármol blanco que se construyó para el emperador Mausolo de Caria. Su construcción comenzó durante el mandato del emperador y concluyó alrededor del 350 a.C. Soportó las invasiones de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes hasta su colapso en 1404 a causa de un terremoto. El Coloso de Rodas. Era una estatua gigantesca del dios griego Helios. Se ubicaba en la isla de Rodas, en Grecia. Su construcción duró 12 años y se concluyó en el 292 a.C. Fue destruida por un terremoto en el 226 a.C., siendo esta la más efímera de las maravillas. Ya que la estatua representaba al dios del sol, estaba hecha de bronce, sobre un armazón de hierro. Medía unos 30 metros de altura y se relata que aún después del terremoto, sus dimensiones eran fuera de serie. El Faro de Alejandría, construido en el siglo III a.C., en la isla de Faro, en Egipto. Fue construido por órdenes de Ptolomeo II para marcar el rumbo de los navegantes. Se estima que su altura se encontraba entre los 115 y los 150 metros. Fue la más alta durante varios siglos y se derrumbó a causa de un terremoto a principios del siglo XIV. El Faro de Alejandría contenía un gran acervo cultural, con textos de cultura egipcia, griega y romana.